La mañana del funeral amaneció irónicamente hermosa. El cielo despejado, el aire quieto, como si el universo no se hubiera enterado de que mi mundo se acababa de derrumbar. Andrés murió hace 4 días. 4 días. Y aún no logro decirlo en voz alta sin que me tiemble el alma. Era mi esposo, mi compañero durante 6 años. El hombre con el que construyo una vida, con el que soñaba tener hijos, envejecer, viajar, lo que hacen los esposos felices, ¿no? Todo terminó con una llamada. Un accidente. Su auto, el mismo que tanto cuidaba, el que jamás dejaba estacionado bajo un árbol, quedó reducido a chatarra en una carretera mojada. Me dijeron que fue instantáneo. Que no sufrió. Pero ¿cómo se mide el sufrimiento de una muerte súbita? La iglesia estaba llena. Demasiada gente para alguien tan reservado como él. Compañeros de trabajo, amigos de la infancia, conocidos que yo ni sabía que existían. Todos lloraban. Todos hablaban de lo bueno que era. De lo mucho que lo admiraban. Me abrazaban como si al tocarme pudieran absorber una parte de su recuerdo. Pero ella no lloraba. Teresa. Mi suegra. Ni una lágrima, ni un parpadeo más lento de lo habitual. Solo su cara tensa, como si estuviera evaluando la calidad del ataúd. Siempre impecable, vestida de negro riguroso, con un broche de perlas que seguro valía más que mi coche. Me miraba como si yo no tuviera derecho a estar más rota que ella. Lo hizo a su manera. Siempre fue terco. No podía simplemente envejecer tranquilo, no, dijo. Lo dijo como si hablara de un hijo que se fue a vivir lejos, no de uno que acababan de enterrar. No supe qué responder. Durante la ceremonia, noté cómo evitaba mirarme a los ojos. Cómo murmuraba con algunos invitados que yo no reconocía. Vi cómo deslizaba un sobre en su bolso, mirando hacia los lados. ¿Estaba nerviosa? Todo eso me pareció raro. Pero también pensé que quizás estaba en shock. ¿Quién soy yo para juzgar cómo alguien vive su dolor? Después del entierro, fuimos a la casa familiar. Teresa insistió en que se hiciera una reunión íntima allí. Nada de volver a nuestro hogar, el que compartíamos Andrés y yo. El que aún olía a él. Ella quería que todos estuvieran bajo su techo. Su territorio. La casa estaba exactamente igual a como la recordaba, elegante, distante, como una vitrina de revista. Ni una sola foto de Andrés y yo. Solo retratos de él de niño, de adolescente, de graduación. Yo, borrada. Siempre lo supe, pero esa noche lo sentí como un golpe. En la cocina, mientras intentaba tragar un sorbo de café, escuché una conversación que no estaba destinada para mí. ¿Y cuándo se lo vas a decir?, preguntó una mujer con voz grave. No ahora. Aún no, respondió Teresa. Tiene que pasar el duelo. ¿Decirme qué? Me quedé paralizada. Fingí que buscaba azúcar. Mi corazón latía tan fuerte que creí que alguien lo escucharía. ¿Y si lo descubres sola?, insistió la voz. Un silencio incómodo. Luego, pasos. Salí corriendo hacia el baño más cercano, con el alma en la garganta. ¿Qué estaba pasando? Horas después, ya en la habitación de invitados, no pude dormir. Me di una ducha caliente, me puse una de las camisetas viejas de Andrés que había llevado conmigo, y busqué algo de consuelo entre sus cosas que aún guardaba en una maleta. Encontré su reloj. Una carta sin abrir de su banco. Y un sobre, escondido entre una carpeta de papeles varios. Era el mismo sobre que vi a Teresa guardar en su bolso. Pero este estaba aquí. Y estaba abierto. Dentro había una foto. Borrosa, como tomada con prisa. Un niño. De unos 3 o 4 años. Y Andrés, abrazándolo. No entendía nada. Andrés y yo no teníamos hijos. Lo habíamos intentado, incluso fuimos a algunas consultas, pero aún no era el momento. Él decía que aún quería esperar. ¿Quién era ese niño? En la parte trasera de la foto, con tinta azul, Iván. Octubre. Iván. Sentí que me faltaba el aire. Volví a revisar el sobre.
Había una hoja más. Un recibo de depósito mensual a nombre de una mujer, Camila Peralta. La cifra era alta. Y los depósitos llevaban haciéndose desde hacía 3 años. Siempre desde la misma cuenta. La de una empresa que Andrés dirigía. Una sospecha empezó a reptar por mi pecho como una serpiente helada. Lo negué. Me dije que debía haber una explicación. Una fundación. Un apadrinamiento. Algo. Pero la voz dentro de mí no me dejaba tranquila. ¿Por qué Teresa no parecía sorprendida? ¿Por qué ese sobre estaba oculto? ¿Quién era Camila? ¿Y ese niño? Guardé todo de nuevo, metí el sobre en mi bolso y bajé a la sala. Teresa estaba sola, con una copa de vino. Me miró y sonrió con ese aire de reina vieja que siempre me irritó. ¿Todo bien, querida? Quise gritarle. Mostrarle la foto. Exigirle respuestas. Pero no lo hice. Sonreí. Sí. Gracias por todo hoy. Ha sido perfecto. Ella asintió, satisfecha. Andrés siempre quiso que lo recordaran así. Con clase. Como un hombre digno. Me fui a dormir con el corazón en ruinas, la cabeza llena de preguntas, y una certeza creciendo en mi interior. Mi esposo me había mentido. Y su madre lo sabía. Y esa noche, sin saber aún lo profundo que llegaba la traición, supe algo más. Esto no se terminaba aquí. Desperté como si hubiera soñado algo pesado, confuso, pero no. Todo era real. Andrés estaba muerto. Teresa seguía siendo la misma esfinge indiferente. Y yo tenía un sobre con la foto de un niño que podría cambiarlo todo. No podía volver a casa todavía. No hasta entender quién era ese niño. Así que me refugié en la casa de mi mejor amiga, Clara. Su sofá olía a lavanda y café. Y su abrazo fue lo primero que me hizo sentir humana en días. ¿Tú crees que Andrés? Le pregunté, mostrando la foto. ¿Que tuvo un hijo? No sé, Laura. Pero el parecido es brutal. Ese niño es un clon. Me quedé mirando los ojos oscuros, grandes, serios. La misma expresión que tenía Andrés cuando hablaba de números, como si todo el mundo fuera un problema que debía resolverse. Esa expresión estaba también en ese niño. Nunca me habló de él. ¿Nunca? ¿Cómo puedes esconder algo así durante años? Clara me abrazó de nuevo, pero sus palabras siguientes fueron las que me sacudieron. Quizás no quería que lo supieras. O quizás su madre, tu querida suegra, se encargó de que nunca lo hicieras. No quise pensar en eso. No aún. Más tarde, decidí volver a nuestra casa. Mi casa. Habían pasado casi 2 semanas desde el funeral, y la idea de entrar sola me angustiaba, pero necesitaba respuestas. Y algo me decía que estaban allí, entre sus cosas. El estudio de Andrés era su santuario. Nunca me prohibió entrar, pero tampoco lo compartía. Era su rincón, decía, donde podía desconectarse del ruido. Ahora lo veo distinto. ¿Qué tanto ruido necesitaba ocultar? Revisé estanterías, cajones, archivadores. Todo estaba tan organizado que daba miedo. Pero entonces, en una caja de madera dentro del escritorio, encontré lo que no esperaba, una carpeta marcada con una sola palabra escrita a mano. Iván. Las manos me temblaban al abrirla. Dentro, había dibujos de un niño. Algunos a crayones, con caritas sonrientes. Papá decía uno, con una figura de palitos al lado de otra más pequeña. En otro, un sol naranja brillaba sobre lo que parecía una casa con jardín. Y al final, otra foto. Más clara. Más reciente. El mismo niño, un poco más grande. Con una sonrisa traviesa y 2 dientes ausentes. Y Andrés. Mirándolo como nunca me había mirado a mí. Como se mira a alguien que se ama sin medida. Sentí una punzada en el pecho. Celos. Ira. Confusión. Detrás de esa foto, una nota escrita a mano, con esa caligrafía inclinada de Andrés que conocía tan bien.
Gracias por no dejarme sola con esto. Camila. Camila. El nombre del recibo. La mujer que recibía depósitos de su cuenta. Todo empezaba a encajar. O a romperse, mejor dicho. No sabía si llorar o gritar. Estaba tan herida que incluso me sentí culpable de no haberme dado cuenta. ¿Fui tan ciega? ¿Tan confiada? Llamé a Clara. Necesitaba escuchar una voz que no me juzgara. Laura, esto es grave. Si ese niño es suyo, y tú no estabas casada legalmente. Si lo estábamos. Entonces más razón aún. Esto podría implicar una herencia, ocultación de paternidad. ¿Estás segura de que Teresa sabía? Pensé en su cara durante el funeral. En la conversación susurrada. En su frialdad. Te lo sabía. Estoy segura. Y no dijo nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Buena pregunta. Lo primero fue buscar a Camila Peralta. En Google, sus redes, registros. Encontré una página de Facebook desactualizada, con una sola foto de perfil de una mujer de cabello castaño claro, abrazando a un niño. El mismo niño. Iván. Tenía una dirección vieja, en un barrio a las afueras de la ciudad. Decidí ir. La casa era modesta, con un pequeño jardín al frente. Llamé al timbre con el corazón desbocado. Una mujer abrió la puerta. Era ella. Camila. Nos quedamos mirando como si nos conociéramos, pero sabiendo que no o tal vez, en el fondo, sí. Laura, preguntó, como si no pudiera creer que yo estuviera ahí. Asentí. Y necesito hablar contigo. Ella dudó, pero me hizo pasar. Iván no estaba. Me dijo que estaba en casa de una vecina, jugando. Nos sentamos en una mesa pequeña, con manchas de témpera en la madera. El hogar de un niño. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Pregunté sin rodeos. Camila suspiró. Porque no era tu culpa. Pero tampoco era tu vida. Sus palabras me golpearon. Estaba casada con él. Era mi vida también. Ella bajó la mirada. Lo sé. Y me odié por eso. Pero Andrés, no era solo tuyo. Y tampoco era mío. Era de él mismo. Tenía secretos para todos. ¿Te prometió algo? ¿Te dijo que dejaría todo? Camila negó con la cabeza. Nunca me prometió nada. Solo me ayudaba con Iván. Nunca vivió con nosotros. Nunca fue padre oficialmente. Solo venía a veces. Jugaba con él. Le llevaba regalos. Me dejaba el dinero. Me decía que era mejor así. Que tú no podías saberlo porque te rompería el corazón. Me eché a reír. Sí, mírame ahora. Enterándome cuando ya está muerto, ¿sabía Teresa? Camila tragó saliva. Fue ella quien me convenció de quedarme en silencio. Y entonces supe que todo lo que sospechaba era verdad. Teresa lo sabía. Lo encubrió. Y decidió que yo no merecía saber la verdad. ¿Puedo verlo?, le pregunté. Camila dudó. Y él no sabe nada. Cree que su papá viajaba. Que trabajaba lejos. No sé si sea el momento. Asentí. Tienes razón. No quiero hacerle daño. Solo, tenía que ver si era real. Y lo es. Salí de esa casa más rota que cuando entré. Pero con algo que antes no tenía, claridad. Iván existía. Y Teresa sabía todo desde el principio. Ahora, además de dolor, tenía una nueva compañía en el pecho, rabia. Y aunque aún no sabía cómo, juré que iba a enfrentarla. Iba a hacerle pagar por cada mentira. Y cuando lo hiciera, sería con una sonrisa. Esa noche no dormí. Me recosté en la cama que compartí con Andrés durante años, rodeada por las paredes que habían guardado todas sus mentiras. La imagen de ese niño, Iván, se me aparecía cada vez que cerraba los ojos. Lo había visto en persona, a la distancia, y ya no había vuelta atrás, era su hijo. Su otro hijo. Y sin embargo,
más me dolía saber que Teresa lo sabía. Que ella, tan serena durante el funeral, tan digna en su papel de madre abnegada, había participado activamente en ocultar todo. Me sentí como una intrusa en mi propia vida. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café ya frío frente al portátil, supe que no podía esperar más. Necesitaba saberlo todo. Ya tenía el nombre, Camila Peralta. Y aunque había estado en su casa, no le había contado quién era. Había sido un encuentro contenido, casi accidental. Pero ahora necesitaba más. Así que abrí una nueva cuenta de correo. Nombre falso. Perfil limpio. Le escribí desde la distancia emocional que no tenía. Hola Camila. Estoy investigando sobre Andrés Muñoz para un trabajo personal sobre figuras empresariales locales. Vi tu nombre vinculado a una antigua sociedad que él apoyaba. Me gustaría hacerte unas preguntas. Te prometo discreción. Mentí. Pero no me tembló el pulso. No pasó ni una hora antes de que me respondiera. Hola. No suelo hablar de eso, pero podemos hablar por teléfono. Estoy en casa hoy. Tenía su número. Lo marqué con los nervios hechos nudo. Me respondió con una voz apagada, tensa. ¿Eres periodista?, preguntó sin saludar. Algo así, mentí otra vez. Solo quiero entender la relación que tenía contigo y cómo influyó en tu vida. Hubo un silencio largo. Casi pensé que colgaría. Pero entonces suspiró. Fue complicado. Lo conocí cuando trabajaba en una galería, hace 10 años. Él se acercó por una exposición de arte. Era encantador, inteligente, y me hizo sentir especial. No sabía que estaba casado. Mi estómago se revolvió. ¿Cuándo te enteraste? A los pocos meses. Un amigo en común me lo dijo. Me quise alejar. Pero él tenía esa forma de envolverte. Decía que su matrimonio estaba roto, que dormían en habitaciones separadas, que no quería hacer daño, que lo haría todo con tiempo. No pude evitar apretar los dientes. ¿Y tú le creíste? Sí. Durante años. Hasta que quedé embarazada. Ahí cambió su tono. Como si el recuerdo aún la pesara. Le dije que iba a tener un hijo suyo. Pensé que esa sería la señal para que finalmente diera un paso. Pero no fue así. Se asustó. Desapareció por semanas. Cuando volvió, no venía solo. ¿Quién venía con él? Su madre. Teresa. Me senté en seco. ¿Y ella te conoció? Sí. Fue ella quien habló, en realidad. Andrés apenas dijo palabra. Teresa fue muy clara, no querían escándalos. Me ofreció dinero. Bastante. A cambio, debía firmar un acuerdo de confidencialidad y desaparecer. No podía acercarme a su familia. No podía decir que el niño era suyo. ¿Lo firmaste? No al principio. Me negué. Grité. Lloré. Amenacé. Pero estaba sola, sin trabajo, sin apoyo familiar. Y entonces, Andrés me lo pidió también. Me dijo que era lo mejor para todos. Que me ayudaría por fuera, en secreto. Que así Iván estaría seguro. El silencio se volvió tan espeso que apenas podía respirar. ¿Y lo cumplió?, pregunté con un nudo en la garganta. Sí. Mandaba dinero todos los meses. A veces venía a verlo. Jugar, hablar, llevarle un regalo. Pero nunca como padre. Nunca como esposo. Yo me resigné. Pensé que al menos mi hijo tendría algo de él. Que con el tiempo, tal vez las cosas cambiarían. Yo también lo pensé. Que con el tiempo, Andrés dejaría de guardar secretos. Que me amaba como decía. Que nuestra vida era real. Que ingenuas fuimos las dos. Y Camila, ¿por qué me cuentas todo esto ahora? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Quién eres tú realmente? Silencio. Soy su esposa. Laura. Un gemido de susto.
¿Qué? Pero, tú estuviste en mi casa. Sí. Te mentí. Tenía que verte. No podía entenderlo. Ahora lo entiendo. Todo. Gracias por ser sincera. Lo siento. De verdad. No sabía que existías hasta que fue demasiado tarde. Colgamos en silencio. Fui hasta la cocina, me serví más café, pero el temblor en mis manos hizo que derramara la mitad. Me senté. Cerré los ojos. Teresa había negociado mi vida como si no valiera nada. Sabía del hijo. Sabía de Camila. Sabía de todo. Y eligió el silencio. Eligió proteger la reputación de su hijo, no su matrimonio. Me expuso a una vida de mentira y traición, y ni siquiera tuvo la decencia de advertirme cuando Andrés murió. De hecho, en el funeral, se permitió consolarme con esa cara de piedra. Esa máscara de madre perfecta. Ahora la máscara se había caído. Y yo estaba lista para ir por ella. Pero lo haría a mi manera. No con gritos, no con rabietas. No como ella esperaba. Con inteligencia. Con estrategia. Y con la verdad en la mano. Porque si Teresa creía que yo me iba a quedar llorando en la cama, no me conocía en absoluto. Y estaba a punto de descubrirlo. No fue casualidad. Nada de lo que estaba descubriendo lo era. El viejo disco duro externo apareció cuando ordenaba los estantes del despacho de Andrés. Estaba envuelto en una funda de cuero agrietada, como si hubiera estado allí desde hacía años, esperando ser encontrado. No tenía ninguna etiqueta, pero reconocí de inmediato su caligrafía en una pequeña nota dentro, respaldo 2017. Nada más. Lo conecté al ordenador. Mi corazón palpitaba con fuerza. No sabía lo que iba a encontrar. Fotos, documentos del trabajo, tal vez correos. Pero no estaba preparada para lo que realmente había allí. Una carpeta sin nombre. Dentro, archivos de texto numerados, de -01, txt, de -02, txt, y así hasta de -26, txt. Los abrí. Uno por uno. Era un diario. Fragmentos. Pensamientos. Algunos largos como cartas, otros apenas párrafos desgarrados. Desde 2015 hasta 2021. Andrés escribía en secreto. Y por primera vez, pude leer lo que nunca me dijo. De -03, txt. Hoy discutí con mamá. Otra vez. Dice que Laura no me conviene, que es blanda, que no tiene carácter para esta familia. Que me distrae de mis deberes. A veces pienso que tiene razón. Otras veces la odio por meterse tanto. Pero no puedo contradecirla, no mientras dependa de ella. De -07, txt. He cometido un error. O varios. Camila no debió pasar de una noche. Pero ahí está. Y el niño, no puedo negarlo, es mío. Se me nota en la cara cada vez que lo veo. Me rompe en dos. No sé si quiero ser padre. Pero ya lo soy. Y no puedo contárselo a Laura. No después de todo lo que ella ha dado por mí. De -14, txt. Teresa me obligó a modificar el testamento. Dice que no puedo arriesgar el legado familiar por una mujer que no lleva la sangre correcta. Aún no sé si firmé lo que quería o lo que ella preparó. Solo sé que me sentí sucio después. Dejé de leer. Necesité respirar. Salí al balcón con el portátil aún abierto y los ojos llenos de rabia contenida. ¿Cómo se puede amar a alguien que vivía con tantos secretos? ¿Y cómo se sobrevive sabiendo que nunca te eligieron de verdad? Andrés no me odiaba. Pero tampoco me amaba por completo. No como yo lo amaba a él. Era un hombre atrapado. Preso de su madre. De su apellido. De su cobardía. Volví al escritorio. Seguí leyendo. De -20, txt. Hoy pensé en escapar. Tomar a Laura, decirle todo, irnos. Pero luego mamá me llamó,
Y bastaron 10 minutos para que olvidara todo. ¿Cómo tiene tanto poder sobre mí? Me hace sentir que no valgo si no le obedezco. Me manipula. Me culpa. Me recuerda que, sin ella, no tendría nada. De _24, TXT. Mi hijo me preguntó si podía venir a mi casa. Dije que no. Dijo que no entendía por qué. Me miró con unos ojos tan parecidos a los míos que quise desaparecer. Si Laura lo descubre, todo se acaba. Pero tal vez eso es lo que debería pasar. De _26, TXT. No sé cuánto tiempo me queda. Tengo pesadillas. Me despierto sudando. He cometido errores que ya no se pueden borrar. Solo espero que, cuando todo se sepa, Laura tenga la fuerza que yo no tuve. Y que Teresa pague por todo. Por todos. Ese último archivo me rompió. Lo leí 1, 2, 3 veces. Espero que Laura tenga la fuerza que yo no tuve. Andrés sabía que su mentira no era eterna. Que su madre lo había destruido desde dentro. Que yo era la única que, quizás, podría salvar lo poco bueno que quedaba de él. Y ese testamento había sido modificado. Por presión. Por miedo. Por culpa. Cerré el portátil. Me sentía como si acabara de salir de un túnel oscuro, viendo por primera vez la luz real. No la que me mostraron. No la que fingí durante años. Era hora de dejar de llorar. Y de comenzar a actuar. Esa noche, me puse mi vestido negro más elegante. Me maquillé con precisión, como quien se prepara para una guerra sin gritar. Fui a cenar con Teresa. La invité yo. Se sorprendió. Fingió amabilidad, pero se notaba la incomodidad en sus ojos. No estaba acostumbrada a que yo tomara la iniciativa. Estás diferente, Laura, comentó mientras sorbía su copa de vino. He estado reflexionando mucho. Ordenando cosas. Limpiando el despacho de Andrés. Vi cómo tensaba la mandíbula. Ah, qué bueno. Supongo que habrá muchos papeles. Él era muy reservado con sus asuntos. Sí, pero guardaba de todo. Incluso cosas que, supongo, preferirías que nunca encontrara. Le sostuve la mirada. Por primera vez, no bajé los ojos. Teresa apoyó la copa con firmeza. ¿A qué te refieres? Al testamento. A ciertas cartas. A un diario muy interesante. A Camila. A Iván. Su rostro se petrificó. Ya no fingía. Tú no entiendes, Laura. No sabes lo que es proteger una familia. Proteger, mentir, manipular, comprar silencios, ¿eso es proteger? Te dio una vida perfecta. A ti. Una mujer cualquiera que nunca estuvo a la altura. Me reí. No con alegría. Con furia. Y sin embargo, soy yo quien sigue aquí. Y tú, Teresa, vas a ver cómo esa vida perfecta que construiste sobre mentiras, se te viene abajo. Me levanté. La dejé sola con su vino caro, su cara de estatua, y la certeza de que algo había cambiado para siempre. Porque ahora yo tenía las piezas. Y estaba lista para jugar. Todo comenzó con una notificación en mi móvil. Una cuenta de Instagram que no seguía me había etiquetado en una historia. El perfil era privado, pero la foto de perfil, una mujer joven, labios gruesos, ojos delineados, sonrisa venenosa, me resultó perturbadoramente familiar. El nombre, @princesarota. El mensaje, una foto en blanco y negro de un ramo de rosas marchitas, con la frase: cuando se muere el que finge amor, por fin se respira. Y un emoji, una carita con lágrimas de risa. Mi corazón se congeló. Intenté abrir el perfil. Cerrado. Pero algo en mi interior ya lo sabía. Esa mujer conocía a Andrés. Tal vez más de lo que me gustaría admitir. Pasé el resto del día husmeando. Buscando fotos antiguas de eventos, fiestas de empresa, comidas de gala. Y allí estaba. En una imagen del aniversario número 20 de la compañía,
de fondo, al borde de la toma, ella. Más joven, pero igual de calculadora. La misma sonrisa torcida. Su nombre me llegó por una amiga, Vanessa. Relaciones públicas. Una de esas chicas que siempre sabían estar donde había poder, aunque tuvieran que gatear para alcanzarlo. No fue la única. Al día siguiente, visité a Silvia, una excompañera de universidad. Habíamos perdido contacto con los años, pero ella había estado en el mismo entorno social que Andrés. Cuando le escribí diciendo que necesitaba hablar, me citó en un café sin hacer demasiadas preguntas. No me preparé para lo que me contó. Mira, Laura, lo voy a decir como es. Andrés era encantador, pero no era fiel. Nunca lo fue. Y Teresa. Dios. Teresa lo sabía todo. Yo la vi hablar con algunas de las otras. No solo las toleraba, las elegía. Tragué saliva. ¿De elegía? Sí. Como si estuviera construyendo una colección de muñecas para su hijo. A ti te veía como una alianza estratégica. Lo decía sin pudor, que tú eras, conveniente, que te veía como una buena fachada para la familia. Pero para la cama, decía que Andrés merecía algo más. Vivaz. Esa fue la palabra que usó. Me dieron ganas de vomitar. Silvia tomó mi mano. No te digo esto para herirte. Te lo digo porque necesitas dejar de creer que fue solo un error. Fue un sistema, Laura. Una estructura pensada para que tú nunca tuvieras el poder. Esa noche, lloré. Pero solo un rato. Después, abrí una libreta y comencé a escribir nombres. Vanessa. Camila. Mara. Y uno que dolió más que todos, Lucía. Lucía había sido mi amiga. No íntima, pero cercana. Una compañera de yoga, de cafés espontáneos y mensajes de cumpleaños. Nunca sospeché de ella. La contacté fingiendo querer hablar de Andrés, de cerrar ciclos. Aceptó al instante. Nos vimos en una terraza elegante. Vestía como siempre, demasiado bien para un día casual, demasiado segura para no esconder algo. No sabes cuánto lo siento, Laura. Andrés era, bueno, todos cometemos errores, ¿no? Le sonreí. Sí. ¿Tú también, no? Parpadeó. ¿Perdón? Sé que estuviste con él. Lo sé desde hace años. Pero recién ahora me doy cuenta de cuánto te esforzaste por hacerme sentir inferior sin decirlo en voz alta. Tus miradas. Tus silencios. Tus consejos disfrazados de amabilidad. La fachada se quebró. Lucía bajó la vista. No fue importante. Solo, pasó. Claro. Como pasan las tormentas. Pero dejan destrozos. Pagó la cuenta sin decir palabra y se fue sin mirar atrás. Volví a casa y me senté frente al espejo. Era hora de dejar de preguntarme por qué Andrés había hecho lo que hizo. La pregunta real era, ¿por qué yo lo permití tanto tiempo? La respuesta era simple. Porque creí que el amor era una lucha. Y no lo es. El amor no se mendiga. No se comparte. Y mucho menos se administra con la suegra como directora de orquesta. Esa semana, subí una historia en mis redes. Una foto mía, de espaldas, con el cabello recogido, mirando el mar. Sin filtros. Sin palabras. La gente reaccionó con empatía, con mensajes de apoyo. Pero yo sabía que iba dirigida a otra audiencia. Y al día siguiente, @princesarota me desbloqueó y me envió un mensaje. Parece que te estás dando cuenta de muchas cosas. Lástima que sea tarde. Le respondí. Nunca es tarde para enterrar a los muertos. Especialmente cuando siguen escribiendo desde la tumba. Bloqueé su cuenta. Y entonces me juré a mí misma algo. No iba a limpiar la memoria de Andrés. Iba a exponerla. Con precisión. Con elegancia. Y con pruebas. Y todo empezaba con ese testamento. El despacho olía a madera antigua y desinfectante barato.
Las paredes estaban cubiertas de diplomas enmarcados y certificados notariales, pero lo que más llamaba la atención era el silencio incómodo entre los presentes. A un lado de la mesa, Laura. Al otro, Teresa, rígida como una estatua de sal. En medio, el notario, don Elías, un hombre pequeño, de pelo blanco perfectamente peinado y gafas que resbalaban con cada movimiento. Doña Teresa, señora Laura, les agradezco su paciencia. Este proceso no es común, y debo ser muy claro con lo que voy a revelar. Laura no pestañeó. Había esperado este momento con el estómago en llamas desde que supo que Andrés podría haber dejado más de un testamento. Y ahora, después de semanas de insistencia y papeleo, el notario finalmente lo confirmaba. Como ya saben, hace 2 meses doña Teresa presentó un testamento firmado por el señor Andrés Mendoza fechado en 2020. En él se establece que el 60% de los bienes pasarían a la empresa familiar y el resto quedaría para la señora Laura. Laura asintió. Ese era el documento que Teresa le había leído, casi con burla. Le había dicho que no todo se hereda por amor, querida, algunas cosas se ganan con poder. Sin embargo, añadió el notario, sacando otro sobrelacrado del cajón, en el sistema notarial se registró uno más reciente, fechado en julio de 2022. El silencio se hizo tan espeso que podía cortarse con una navaja. Teresa tragó saliva, pero no dijo una palabra. El notario rompió el sello y desplegó las hojas con una lentitud calculada. En este testamento, Andrés Mendoza declara que su heredero principal será su hijo, de nombre Iván, fruto de una relación mantenida en secreto. El documento establece que, de no ser reclamado legalmente en el plazo de 1 año tras la muerte de Andrés, toda la herencia pasará íntegra a su esposa, Laura Rodríguez. Teresa dejó escapar un bufido. Fue breve, pero cargado de rabia contenida. ¿Ese testamento es válido?, preguntó Laura, controlando el temblor en su voz. El notario asintió con gravedad. Es completamente legal. Fue firmado en esta misma oficina, en presencia de 2 testigos. Está debidamente registrado y anula cualquier documento anterior. Laura apretó las manos sobre su regazo. No sabía si llorar, reír o gritar. Todo el teatro que Teresa había montado se derrumbaba en un segundo. Y entonces, el golpe final. «Hay algo más», dijo don Elías. El señor Mendoza dejó una carta adjunta. Una carta dirigida a usted, señora Laura. La entregó con cuidado. El sobre estaba amarillento en las esquinas, como si Andrés lo hubiera guardado durante semanas antes de decidirse a dejarlo allí. Laura lo abrió con dedos torpes. La letra de Andrés era clara, meticulosa. Laura. Si estás leyendo esto, entonces no pude arreglar nada en vida. Lo siento. No supe amarte como merecías, y eso es mi mayor vergüenza. Quise dejarlo todo claro con este testamento. No porque seas mi esposa, sino porque fuiste lo único real en mi vida. El niño, Iván, es mío. No lo niego. Pero también es una víctima. Como tú. Mi madre. Teresa hizo todo lo posible por borrar su existencia. Y eso incluye manipularme a mí. Si encuentras al niño, dale lo que le corresponde. Si no, entonces, haz con esta herencia lo que quieras. Tú decides. Andrés. Laura se quedó mirando la hoja durante varios minutos. Sentía la sangre latiendo en sus oídos. Cada palabra de la carta era una herida y una curación al mismo tiempo. Teresa se removió en su silla. Esto es absurdo. Ese niño no existe legalmente. No tiene pruebas, no tiene apellidos. Ni siquiera sabemos si vive. Es una trampa emocional. El notario carraspeó. No es necesario debatir eso aquí. La ley es clara. Si el niño no se presenta legalmente en el plazo de 1 año, usted, señora Laura, recibirá la totalidad de la herencia. Laura se puso de pie. Entonces será mejor que nadie lo encuentre, ¿no, Teresa? La suegra se levantó con lentitud, sus ojos llenos de fuego. ¿Qué piensas hacer, muchacha? ¿Buscarlo como si fueras una heroína? Ese niño fue un error. Una debilidad.
Andrés tenía una vida contigo. Conmigo. No con esa otra mujer. Laura sonrió, sin rastro de dulzura. Pensé que el error había sido mío, por no ver quienes me rodeaban. Pero ahora sé que el único error fue subestimarme. Laura salió de la notaría con un vértigo nuevo. Una mezcla de poder y desasosiego. Ahora tenía una misión. Y un arma. No se trataba solo del dinero, de las propiedades o la empresa. Se trataba de la verdad. De devolverle al mundo la historia completa de Andrés. No la que Teresa había fabricado, sino la que él mismo había intentado reparar antes de morir. Esa noche, Laura volvió a abrir el disco duro donde había encontrado el diario. Buscó con más determinación. Había carpetas con nombres cifrados, fechas desordenadas, y una en particular le llamó la atención: la deuda. Al abrirla, encontró videos, correos y recibos. Pruebas de que Teresa había enviado pagos mensuales a una cuenta anónima. La titular era la madre de Iván. La misma mujer que Laura había contactado semanas atrás. La misma que Teresa había intentado borrar. Era hora de hacer justicia. Pero no con gritos. No con amenazas. Laura lo haría como se limpian las heridas profundas, con lentitud, con precisión y sin temblar. La guerra apenas comenzaba. Y esta vez, ella tenía el control. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando Laura cruzó la verja de hierro de la casa familiar. Aquella mansión, imponente y silenciosa, parecía más un mausoleo que un hogar. Teresa le esperaba en el salón, sentada en su sillón de terciopelo verde, con una copa de vino en la mano. No se levantó al verla. «Qué bien que hayas venido sin necesidad de que te lo pidiera», dijo, sin mirarla directamente. La educación no se hereda, pero aún puede fingirse. Laura cerró la puerta con calma, respirando hondo. «Quería hablar contigo antes de que esto escale más. Aunque ya veo que llegué tarde». Teresa dejó la copa en la mesita a su lado y cruzó las piernas con elegancia fría. ¿Qué escalar? Querida, esto no ha hecho más que comenzar. Me has humillado ante un notario. Has rebuscado entre las miserias de mi hijo muerto. Has cuestionado mi palabra. Y ahora crees que vas a quedarte con todo. Laura avanzó lentamente hasta quedar frente a ella. Yo no he hecho nada más que descubrir la verdad. ¿O prefieres que te recuerde quién ocultó a un nieto? ¿Quién manipuló a su propio hijo para que renunciara a su felicidad? ¿Quién intentó borrar vidas con dinero? Teresa se levantó de un salto. Ya no era la viuda refinada. Era una loba herida. Que ese niño nunca debió existir. Andrés estaba confundido. Era joven, inestable, y tú fuiste un capricho, una imposición de imagen. ¿De verdad crees que te amaba? No seas ingenua. Laura no pestañeó. No retrocedió. Lo amaba. Y puede que él no haya sabido corresponderme. Pero tú lo amaste como si fuera una extensión de ti misma. Nunca le diste la libertad de ser feliz. Teresa se acercó, invadiendo su espacio. Y siempre supe que tú no estarías a la altura. Andrés merecía más. Una mujer fuerte, no una niñita buena que planta flores y sonríe en las cenas. Laura sostuvo la mirada con firmeza. Entonces prepárate para ver lo que hace una mujer fuerte cuando ya no tiene miedo. 2 días después, Laura recibía una notificación judicial. Teresa había impugnado el testamento. Alegaba que Andrés estaba mentalmente inestable cuando lo firmó. También presentó una demanda civil para desalojarla de la casa, alegando que una viuda no propietaria no tenía derecho sobre la propiedad mientras la herencia estuviera en disputa. Y no se detuvo ahí. En los medios locales, comenzaron a aparecer columnas firmadas por antiguos socios de la familia Mendoza, hablando de cómo Laura aprovechó el dolor para tomar decisiones apresuradas y cómo una viuda dolida puede destruir un legado entero por despecho. Incluso recibió llamadas anónimas. Insinuaciones. Sugerencias de que no investigara más. Que dejara descansar a los muertos. Que una mujer sola no podría contra Teresa Mendoza. Pero Laura ya no estaba sola. Mónica,
la abogada y mejor amiga de Laura desde la universidad, tomó el caso con la determinación de un huracán. Que esto no es solo legal. Es personal, le dijo, repasando los documentos del testamento original. Y vamos a jugar sucio, si hace falta. Laura también contactó con antiguos empleados de la empresa familiar. Uno de ellos, el contador retirado, le mostró documentos que probaban que Teresa había desviado fondos durante años para pagar silencios, incluida la manutención oculta del niño Iván. Cada prueba era una bala en su recámara. Pero Laura no iba a disparar todavía. Mientras Teresa se movía como una reina en guerra, Laura construía su defensa con la precisión de una cirujana. Organizó una entrevista con una periodista de renombre, conocida por destapar escándalos familiares. Le contó su historia sin sensacionalismos, la muerte de Andrés, el hallazgo del hijo, la falsedad del testamento anterior, y cómo su suegra intentaba borrarla del mapa. La entrevista se publicó con el título La viuda invisible, secretos, herencia y una lucha por la verdad. Y se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios dividían al público. Algunos la llamaban oportunista. Otros, heroína. Pero nadie permanecía indiferente. Una tarde, mientras Laura organizaba papeles en el despacho, recibió un mensaje inesperado. Soy Iván. Mi madre me contó todo. ¿Podemos hablar? Laura se quedó helada. Por fin, el niño, ya un adolescente, según había calculado, daba señales. Y con él, una posibilidad real de cumplir el testamento. Y de destruir a Teresa. Teresa no tardó en reaccionar. Esa noche apareció en la casa, sin anunciarse. Iba vestida de negro, como siempre, como si llevara el luto no por su hijo, sino por su prestigio. ¿Qué crees que haces, Laura? Espetó sin siquiera saludar. Si ese chico aparece, todo se perderá. La empresa, la propiedad, la imagen. ¿Estás dispuesta a destruirlo todo por venganza? Laura no se inmutó. No se trata de venganza. Se trata de justicia. De que alguien, por fin, diga la verdad. Teresa la miró con desdén. Tú no sabes jugar este juego. Entonces invéntate otro. Porque en este, ya te estoy ganando. Y así, la guerra quedó declarada. Una lucha legal, mediática, emocional. Una batalla entre una mujer que lo perdió todo y decidió pelear. Y otra que nunca supo perder. Pero Laura ya no era la viuda dócil de antes. Era una mujer con pruebas, aliados, y un enemigo con nombre y apellido. Y apenas estaba calentando motores. Cuando Laura abrió la puerta y vio a Iván de pie en el umbral, su corazón dio un vuelco. Era alto para su edad, con los ojos oscuros y profundos como los de Andrés. Tenía el mismo gesto serio, como si hubiese visto demasiado en muy poco tiempo. La mujer que lo acompañaba, Julia, llevaba la tensión en el cuerpo, como una cuerda al borde de romperse. Gracias por recibirnos, dijo ella, bajando la mirada. Gracias por venir, respondió Laura, apartándose para dejarlos pasar. No hubo abrazos ni emociones desbordadas. Solo un silencio denso, el eco de verdades largamente negadas llenando la sala. Iván no dijo una palabra durante los primeros minutos. Solo miró los cuadros en las paredes, las fotos familiares, las huellas de una vida que nunca fue suya. Esa noche, tras la cena, cuando Julia ya se había ido y el adolescente revisaba unos libros del despacho de Andrés, Laura se sentó frente a él. Y no sé cómo decirte esto sin que suene raro, pero estoy contenta de que estés aquí. Iván levantó la mirada. Sus ojos eran una mezcla de dureza y curiosidad. ¿Tú sabías que existía? Laura negó con la cabeza. No, y eso es lo que más me duele. No solo por mí, sino por ti. Por lo que te quitaron. Por lo que le quitaron a tu padre. El chico frunció el ceño. ¿Y él sabía? Sí, respondió Laura con firmeza. Y se arrepintió. Tengo pruebas, escritos suyos, confesiones, él te pensaba. No fue valiente, pero no fue indiferente. Iván no respondió. Pero se quedó. Y eso,
para Laura, ya era un paso. Al día siguiente, empezó la estrategia. Laura visitó a don Marcelo, un abogado retirado que había sido amigo íntimo de su padre y que todavía tenía contactos en juzgados y despachos de alto nivel. Que esto no es solo un caso de herencia, le dijo ella, mientras le explicaba los chantajes, las falsificaciones, el testamento oculto y las amenazas. Es una red de mentiras sostenida por años. Y quiero desmontarla pieza por pieza. Don Marcelo, un hombre de modales pausados pero mente afilada, la observó en silencio. La señora Teresa es poderosa. Tiene relaciones con jueces, notarios, políticos. Te van a intentar frenar. Ridiculizar. Desgastar. Entonces vamos a dejar que se desgasten ellos, respondió Laura, con la serenidad de quien ha decidido no rendirse jamás. Julia, la madre de Iván, al principio se mostró reticente. Había vivido escondiéndose, temiendo a Teresa, sobreviviendo con lo justo mientras fingía que su hijo era fruto de un error, no de una historia robada. Pero cuando Laura le mostró los escritos de Andrés, el diario, los correos, la carta nunca enviada que encontró en el disco duro, algo en su rostro cambió. Y él iba a venir, murmuró Julia, con la voz quebrada. Me lo dijo una vez. Que estaba harto de todo. Que te iba a contar la verdad. Y su madre se encargó de que no lo hiciera, respondió Laura. Como siempre. Julia apretó los labios. Luego alzó la mirada. Que estoy dentro. No por él. Por Iván. La estrategia se desplegó en varias direcciones al mismo tiempo. Revisión legal del testamento. Don Marcelo y Mónica, la abogada de Laura, presentaron un recurso judicial para invalidar el testamento falso que Teresa había registrado. Aportaron fechas, firmas sospechosas, y el testimonio de un notario jubilado que recordaba haber sido presionado por la familia Mendoza. Reconocimiento de Iván. Laura impulsó un proceso para que se reconociera legalmente a Iván como hijo de Andrés. El joven, valiente y directo, aceptó someterse a pruebas de ADN. Las pruebas salieron positivas en un 99.98%. Era el hijo biológico de Andrés. Denuncia por ocultación de herencia. Se presentaron pruebas de que Teresa había tenido conocimiento de la existencia de Iván y del testamento auténtico, y que lo había ocultado deliberadamente para despojar al menor de sus derechos. Campaña mediática limpia pero poderosa. Una nueva entrevista, esta vez con Julia, contando cómo Teresa la había amenazado, perseguido y silenciado durante años. La sociedad comenzó a dividirse. Algunos seguían viendo a Teresa como la matriarca imbatible, pero otros empezaban a verla como realmente era. Mientras tanto, Laura e Iván comenzaron a convivir con cautela. No estoy seguro de cómo se hace esto, le dijo él una tarde mientras tomaban té en el jardín. Yo tampoco, respondió ella. Pero podemos ir aprendiendo juntos. Iván no la llamaba mamá, ni ella se lo pedía. Pero compartían silencios, miradas, recuerdos que empezaban a construirse. Laura lo llevó al despacho de Andrés, le mostró sus libros, sus agendas, incluso una antigua grabación de voz que encontró en una nota de audio guardada. Perdóname por todo lo que no dije. Espero que algún día pueda saber quién soy de verdad. Iván escuchó en silencio. Y cuando terminó, solo murmuró. Eso no lo dice un cobarde. Lo dice un hombre atrapado. Pero Teresa no se quedó de brazos cruzados. Presentó una contraofensiva. Aseguró que Julia era una manipuladora, que las pruebas estaban plantadas y que Laura se aprovechaba del dolor del adolescente para quedarse con todo. Incluso convocó una rueda de prensa en la que insinuó que Andrés había sido chantajeado emocionalmente por mujeres que solo querían su dinero. Pero ya nadie le escuchaba igual. La sombra de la verdad comenzaba a tragarse su fachada perfecta. Una noche, Laura recibió una nota anónima. No estaba firmada, pero reconoció la caligrafía, era de Teresa. No sabes con quién estás jugando. Esto no es una guerra. Es un exterminio. Y tú eres una presa fácil. Laura dobló el papel con calma, lo guardó en una carpeta etiquetada como pruebas de coacción, y sonrió. Porque ya no era una presa. Era la cazadora. La gala benéfica de la Fundación Mendoza era, cada año,
el evento más esperado de la temporada. El Gran Hotel Imperial resplandecía con su decoración de cristales y luces doradas, y la alta sociedad desfilaba entre copas de champán, vestidos de diseñador y sonrisas perfectamente ensayadas. Como cada año, Teresa llegaba en el centro de todo, la organizadora, la matriarca, la viuda respetada. Llevaba un vestido negro con mangas de encaje, discreto pero caro, y una sonrisa tan afilada como sus intenciones. No esperaba sorpresas. Hasta que entró Laura. El murmullo fue inmediato. Vestida de azul profundo, sobria y elegante, Laura caminó por la alfombra roja con paso firme. A su lado, Iván, con traje oscuro y mirada seria, sostenía la mano de su madre, Julia. Nadie los reconoció de inmediato. Pero todos sintieron que algo importante estaba a punto de ocurrir. Teresa palideció. La velada avanzó con discursos, donaciones y aplausos fingidos. Teresa sonreía más que nunca, como si el hielo en su interior no estuviera derritiéndose con cada minuto que pasaba. No había forma de echarlo sin hacer una escena. Y eso no podía permitírselo. No ahí. No con todos mirando. Entonces llegó el momento del agradecimiento especial. La fundación quería destacar una donación significativa, proveniente del testamento original del señor Andrés Mendoza, recientemente validado en sede judicial. Laura subió al escenario con paso tranquilo. A su lado, Iván. Julia se quedó abajo, observando. Buenas noches, dijo al micrófono, con una voz serena y clara. No voy a robarles mucho tiempo. Solo quiero agradecer la oportunidad de hablar y de ser vista. La sala enmudeció. Esta donación que hoy recibe la fundación fue dispuesta por mi difunto esposo, Andrés Mendoza. Fue su deseo ayudar a quienes no tienen voz. Y, curiosamente, hoy también estoy aquí para eso. Teresa se removió en su silla. Algunos asistentes la miraron de reojo. Andrés fue un hombre brillante, pero también humano. Se equivocó, como todos. Ocultó cosas, como muchos. Pero también supo amar y quiso enmendar sus errores antes de morir. Laura respiró hondo, y colocó una mano en el hombro de Iván. Este joven que ven a mi lado no es un invitado. Es el hijo de Andrés Mendoza. El hijo que muchos intentaron borrar. El hijo al que le negaron un lugar, un apellido y una historia. Pero la verdad tiene una cualidad molesta, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El murmullo se volvió escándalo. Teresa bajó la cabeza, pero ya era demasiado tarde. Hoy estamos aquí porque no nos avergonzamos de la verdad. Porque el amor no siempre llega como se espera, pero cuando es real, merece ser respetado. Y porque nadie, ni el poder, ni los títulos, ni el miedo, puede silenciar para siempre lo que es justo. Laura sonrió. Cálida. Invulnerable. Y gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Y bajó del escenario. La caída de Teresa Mendoza no fue ruidosa. Fue elegante. Silenciosa. Como un vestido caro que se deshilacha por dentro, sin que nadie lo vea hasta que ya es demasiado evidente. Las señoras de la alta sociedad comenzaron a evitar su mesa. Los periodistas, que antes la adulaban, ahora querían respuestas. Patrocinadores de la fundación pidieron explicaciones sobre la legalidad de las finanzas. Su abogado personal renunció esa misma semana. Pero el golpe más duro no vino de afuera. Fue Iván quien la miró a los ojos, en una breve conversación en el jardín del hotel, y le dijo sin rencor. Podrías haber sido parte de mi historia. Pero decidiste ser el obstáculo. Y ahora no eres nada para mí. Teresa no contestó. Solo lo vio marcharse, con la misma entereza con la que ella caminó durante años. Pero a él no lo impulsaba la soberbia. Lo impulsaba la verdad. Cuando volvieron a casa esa noche, Laura se quitó los tacones, se soltó el cabello y respiró hondo. ¿Estás bien?, le preguntó Julia, alcanzándole una copa de agua. Laura asintió. No lo hice para destruirla. Lo hice para liberarnos. Iván, desde el pasillo, lo escuchó todo. No dijo nada, pero por primera vez, sonrió.
Una sonrisa pequeña, pero real. El tipo de sonrisa que abre caminos donde antes solo había muros. El reloj del tribunal marcaba las 10 en punto cuando los jueces tomaron asiento. La sala estaba llena, pero el ambiente era denso, casi inmóvil. Solo las miradas decían lo que las bocas no podían, todo estaba por decidirse. Laura se sentó en primera fila, junto a su abogado. Detrás de ella, Julia e Iván, firmes, unidos. Teresa entró poco después, más delgada, vestida de gris apagado, con el rostro pétreo. Parecía otra mujer. Ya no era la dueña de todo, sino una figura desgastada por sus propios secretos. El juez principal tomó la palabra con voz firme. Tras revisar las pruebas, escuchar los testimonios y validar los documentos presentados por ambas partes, este tribunal declara como válido y auténtico el testamento fechado el 16 de marzo del año pasado, firmado por el señor Andrés Mendoza García, debidamente registrado y sellado ante notario. Un murmullo recorrió la sala. Teresa se aferró al borde de la banca. Según dicho documento, continuó el juez, la mansión familiar, los bienes y empresas del señor Mendoza pasarán a su viuda, Laura Esquivel de Mendoza. Siempre y cuando el menor Iván Fuentes García no haya sido reclamado como heredero legal antes del plazo de 1 año. Como consta en acta, dicho plazo no fue cumplido. Asimismo, se otorga a la señora Esquivel la custodia compartida del menor, con el consentimiento de su madre biológica, señora Julia García. Silencio. Respiraciones contenidas. Laura cerró los ojos y apretó suavemente la mano de Iván, que la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. El tribunal concluye que hubo intento de ocultación deliberada por parte de la señora Teresa de Mendoza, madre del fallecido, lo cual será remitido al juzgado correspondiente para su evaluación civil y penal. Fue entonces cuando Teresa bajó la cabeza. Sin lágrimas. Sin palabras. La sentencia no solo dictaba justicia. La arrancaba, como una corona oxidada. La prensa estalló. Titulares como el legado oculto de los Mendoza, madre vs nuera, un escándalo de élite y el hijo ilegítimo que cambió la herencia dominaron las portadas durante semanas. La mansión fue rodeada por fotógrafos durante días, hasta que Laura dio una breve declaración. La verdad, cuando llega, no necesita venganza. Solo espacio para respirar. Y no dijo más. Teresa desapareció del foco mediático. Vendió una de sus propiedades para cubrir los costos del juicio. La Fundación Mendoza cortó todo lazo con ella. Algunas amigas de sociedad fingían no conocerla cuando la veían en cafés o actos públicos. Lo que no destruyó la ley, lo hizo el desprecio social. Pero Laura no celebró. No hizo fiestas. No brindó en público. No humilló a Teresa como ella hubiera hecho. En vez de eso, cerró la Fundación Mendoza por 1 mes. Y cuando reabrió, lo hizo con otro nombre, Fundación Raíces Libres. Su primer proyecto, un centro de ayuda legal y emocional para madres solteras y niños que viven bajo amenazas, chantajes o exclusión social. Porque nadie, dijo en el acto de reapertura, debería pasar por lo que Julia pasó. Ni ser tratado como algo vergonzoso. La maternidad no debería ser castigada con silencio. Iván, a su lado, aplaudió más fuerte que todos. El jardín de la mansión, semanas después, estaba florido y sereno. Laura había pedido que lo restauraran con un estilo más natural, menos imponente. Los setos perfectos y las esculturas frías habían sido reemplazados por bancales de flores nativas, lavanda, hortensias, limoneros y una pérgola de madera clara. Allí, al atardecer, Laura servía 2 copas de vino. Julia jugaba a la distancia con su hijo menor. Iván, que ahora vivía con ellas varios días a la semana, apareció con un libro en la mano. ¿Nos sentamos? Laura asintió. Se sentaron bajo la pérgola. Un silencio cómodo los envolvía. No entiendo cómo no la odias, dijo Iván de repente. ¿A Teresa? Él asintió. Laura sonrió con tristeza. La odié mucho tiempo. Pero aprendí que odiar es como tomar veneno esperando que el otro muera. ¿Y qué fue lo que hiciste entonces? Decidí que no me robaría más nada. Ni mi energía, ni mi paz,
ni la oportunidad de construir algo distinto contigo. Iván bajó la vista. Las palabras se le acumulaban en la garganta. Después de años creciendo con la sombra de la ausencia, la vergüenza y el rechazo, ahora tenía un lugar. Una familia. Una historia completa. Laura alzó la copa. Por la justicia. ¿Y la venganza? Ella sonrió. La justicia fue suficiente. Pero la venganza, hizo una pausa, se sirvió sola. Fría. Y muy dulce. Chocaron las copas. Esa noche, Teresa comió sola en su nuevo piso del centro. Un lugar pequeño, sin vistas, sin servicio, sin fotos familiares. Encendió el televisor solo para ver la nueva campaña de la Fundación Raíces Libres. El rostro de Laura apareció, junto a Iván y otras madres. Teresa bajó el volumen. Y, por primera vez en años, entendió que había perdido mucho más que una batalla legal. Había perdido el relato. La historia. La memoria. Mientras tanto, en la mansión, Iván dormía tranquilo en su nueva habitación. Julia leía un libro en el sofá. Laura preparaba una tarta de manzana. Esa era su victoria. Una vida en paz. Una herencia limpia. Una familia construida desde la verdad, no desde las apariencias. Y en su corazón, una certeza suave pero firme. Teresa intentó destruirla. Pero solo logró revelarla. 10 años después. El jardín seguía allí. Más grande. Más salvaje. Más vivo. Las lavandas se habían extendido como un ejército perfumado, y las bugambillas trepaban la antigua pérgola como si siempre hubieran pertenecido a ella. Laura caminaba descalza por el sendero de piedra, una taza de té en la mano y el cabello más canoso que antes, pero igual de libre. La mansión ya no era una cárcel de secretos. Se había transformado en un centro de encuentros, talleres, retiros y actividades comunitarias impulsadas por la Fundación Raíces Libres, que ahora tenía sedes en 4 ciudades del país. Julia vivía a 2 calles, aunque pasaba la mayoría del tiempo en la casa grande. Se había convertido en la directora legal de la fundación, y su nombre era respetado tanto en despachos como en foros sociales. Su hijo menor, Mateo, ya adolescente, practicaba música con Iván en el salón cada tarde. Iván ya no era un niño. Tenía 19 años, y acababa de entrar a la universidad para estudiar historia del arte. Conservaba los ojos de Andrés, pero la mirada era suya, curiosa, serena y llena de mundo. «¿Mamá Laura?» llamó desde la galería. «¿Has visto mis gafas de sol?» Laura sonrió. Sobre el piano, como siempre. Él apareció segundos después, alto, delgado, con una cámara al cuello. «¿Estás lista?» La exposición empieza en media hora. «Lista desde que abrí los ojos», respondió ella. La exposición de Iván se realizó en una galería modesta del centro. Fotografías en blanco y negro de mujeres de todas las edades y oficios, con un título que flotaba en el aire como una declaración: «Ellas también heredan». Cada imagen venía acompañada de una pequeña frase real, tomada de testimonios. «Volví a estudiar a los 40, nadie me dijo que podía pedir ayuda, mi hijo no es un error». Laura miró una imagen particular, una mujer mayor de espaldas, con un abrigo rojo y un bastón, caminando sola por un parque. La frase era corta: «Lo supe cuando me dejaron de temer». «¿Quién es?», preguntó. Iván vaciló. «Es ella». Laura no dijo nada. No hacía falta. Teresa seguía viva. Vivía en una residencia privada, lejos del escándalo, de la sociedad, de la vida que había intentado controlar como si fuera una partida de ajedrez. Ya no tenía dinero, ni poder, pero conservaba la altivez. No hablaba de Andrés. Ni de Laura. Ni de Iván. Solo una vez, hace 2 años, Iván la visitó. No para buscar respuestas. Solo para mirarla. Para decirle que lo sabía todo, y que no necesitaba nada de ella. Teresa no lloró. Solo dijo: «Eres igual a él. Y luego, vete». Iván se fue. Nunca volvió.
La Fundación Raíces Libres celebró ese mismo año su 10º aniversario con una ceremonia íntima. Laura dio un pequeño discurso que conmovió hasta a los camareros. Hace 10 años pensé que todo lo que tenía era dolor. Hoy sé que lo que tenía era una historia, y la posibilidad de elegir cómo terminarla. No vine a vengarme. Vine a reconstruir. Un aplauso largo. Lleno de respeto. No por la viuda, ni por la heredera, sino por la mujer que supo volver a escribir su vida desde cero. Esa noche, de vuelta en casa, Laura salió al jardín. Iván puso una copa de vino sobre la mesa. ¿Brindamos? Claro, respondió ella. ¿Por qué brindamos hoy? Laura alzó la copa hacia la luna. Por no habernos convertido en lo que querían que fuéramos. Iván sonrió. Y brindaron. No por el pasado. Ni por el escándalo. Ni siquiera por la justicia. Brindaron por lo que vino después del dolor, una vida que nadie les regaló, pero que eligieron vivir con dignidad.